que todo esto se enmarca en que este año se cumplen 75 años de Naciones Unidas. Es realmente increíble que haya sucedido junto con la pandemia, porque como saben, el origen de las Naciones Unidas es la Segunda Guerra Mundial, también un evento cataclísmico, y aquí estamos intentando marcar los 75 años de la organización también en un entorno muy, pero muy desafiante. En ese sentido, comentarles que Naciones Unidas, desde su sede, está realizando una encuesta que quizás algunos de ustedes ya conozcan, otros hayan contestado, pero les agradeceríamos muchísimo a los que están presentes que no lo hayan hecho, que por favor respondan. Es una encuesta muy cortita, muy fácil, y está destinada a que Naciones Unidas tenga una perspectiva de la gente en general y de los jóvenes en particular, y sé que en este webinario tenemos muchísima gente joven, sobre cuáles creen que deberían ser los objetivos de la ONU hacia adelante, el enfoque, en qué debemos cambiar, en qué debemos mejorar. Así que realmente va a ser muy tenido en cuenta. Como saben, en septiembre se realizará la Asamblea General de Naciones Unidas por primera vez en su historia en un formato virtual. Eso también va a ser muy interesante de ver. Pero realmente vamos a tenerlo muy en cuenta para poder darle a los jefes de Estado y jefes de gobierno que estén presentes un feedback de qué es lo que la gente considera que debería ser la ONU de 75 años en adelante. Así que la encuesta ya apareció ahí en el chat, la estoy viendo, y bueno, muchísimas gracias a Martín y a todo su equipo por la organización. Como siempre, es un placer trabajar con Minu. Y agradecerles una vez más a todos los panelistas que nos acompañan, a Inés, a Francisco, a Roberto, y espero que lo disfruten y que se sumen a los próximos webinarios también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tamar. Para nosotros también es un honor trabajar con ONU Argentina, así que es mutuo. Y ahora sí, le voy a pasar la palabra a Martín, quien es director ejecutivo de la Asociación Civil. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias por estar acá, por compartir con nosotros este espacio. La verdad que estamos muy contentos desde MINU de poder iniciar este ciclo. Es parte de un trabajo conjunto que hacemos este año, tratando de seguir trabajando los mismos objetivos que tenemos todos los años, en nuestro caso, de promover la participación de los jóvenes en la sociedad, y lo hacemos justamente en el marco de los 75 años de la ONU, y nos parece súper importante este momento para repensarnos también cómo los jóvenes deben participar. Así que un placer, un honor el poder haber armado este ciclo webinario que hoy tenemos la suerte de arrancar. Y para mí en lo particular un placer contar con tan buenos oradores que tenemos para este primer panel, algunos que los leemos, algunos que los vemos por televisión también, y la verdad que súper agradecido tanto a Inés, a Francisco y a Roberto por acompañarnos y por hacer este puntapié. Sin saber a qué nos enfrentábamos, arrancamos justamente este primero, y muchísimas gracias. Y también quería agradecer a 3 organizaciones que nos están acompañando a difundir, a llegar a más jóvenes, a que puedan aprovechar y que después lo estamos grabando para que más jóvenes también puedan participar. Al Grupo Joven del CARI, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, a las ONGs Equilibrium Global y Asuntos del Sur, que nos estuvieron acompañando, difundiendo este webinario y todo el ciclo, que como decía antes Tamar, la idea es vamos a hacer 3 encuentros cada 2 semanas, para tampoco agobiarnos tanto, porque sabemos que hay muchísimos webinarios dando vuelta, pero nos parecía muy interesante en esto de que los jóvenes participen en la sociedad, poder dialogar y poder nutrirnos para poder hacer ejercicio de nuestras posibilidades de participar. También hay que nutrirse de conocer qué opinan quienes están trabajando las temáticas. Así como hoy vamos a trabajar sobre los organismos internacionales, en 2 semanas el encuentro va a ser sobre cómo la pandemia está cambiando la globalización y cómo los procesos entre estados van cambiando, y ahí vamos a tener también a oradores de primerísimo nivel acompañándonos, y que estamos muy contentos. Y 2 semanas después vamos a trabajar sobre cómo cambia la ciencia y la tecnología en esto, y cómo la ciencia y la tecnología muchas veces no estaba tan en el núcleo de las discusiones, pasa a ser algo tan importante en las sociedades que estamos viviendo, y cómo trabajamos con eso y qué se viene también en ese aspecto, tanto ahora
en el medio de la pandemia como posterior, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa importancia de la ciencia y tecnología y los avances tecnológicos sea algo que valoremos como sociedad y no solamente que nos quede en malos momentos? Así que agradezco muchísimas gracias a todos, a todo el equipo de Minu que estuvo trabajando muchísimo y esperemos que disfruten de esta jornada. Muchísimas gracias y te dejo, Charo, la palabra de nuevo. Muchísimas gracias, Martín. Vuelvo a aclarar por las dudas, mi nombre es Rosario, pero también me pueden decir Charo por si alguno quizás no entendió, pero se llama Rosario y le dicen Charo, por las dudas lo aclaro, siéntanse libres de escribirme por el chat o de consultarme con cualquiera de las dos formas, me voy a hacer cargo de ambos. Y bueno, un poco esto que venía introduciendo Martín, en el sentido de cómo está la situación actual en la cual la pandemia del SARS-CoV-19 nos lleva a estar un poco encerrados en nuestras casas cumpliendo la cuarentena. A nosotros desde MINU nos interesa y nos hemos propuesto buscar nuevas estrategias para poder abordar la participación activa de las juventudes y su formación ciudadana en un mundo digital, sobre todo ahora atravesado por, como dije anteriormente, la pandemia, en donde lo digital se volvió como parte de nuestro cuerpo para todos, ya sea para festejar los cumpleaños, para tener reuniones de trabajo o para discutir también sobre las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta iniciativa y este momento especial en donde nosotros también volvemos a remarcar el rol de importancia de la juventud, decidimos desarrollar, como dijimos anteriormente, junto a ONU Argentina, este ciclo de webinarios para hablar de algo que particularmente a mí como coordinadora del área de participación democrática, y entiendo que a un montón de las personas que están hoy aquí participando nos interesa y nos atraviesa, que es cómo va a ser la transformación en la pospandemia, en esta nueva normalidad de las relaciones internacionales. Es por eso que, bueno, decidimos llevar adelante este ciclo, particularmente el día de hoy vamos a contar con la presencia de Roberto Valent, de Inés Capdevila y de Francisco de Santibáñez, para quienes han ingresado un poco más tarde y se han perdido la presentación. Les recuerdo que cada panelista va a hablar alrededor de 10 minutos, luego vamos a abrir el foro para que les puedan hacer algún tipo de preguntas. Luego, al final, cuando finalicen las 3 exposiciones, volveremos a abrir el espacio a preguntas, así que si tienen alguna consulta, no duden en escribirla por el chat, mis compañeros las van a estar registrando para después, en función del tiempo, poder ir haciéndolas a los diferentes panelistas. Así que bueno, para empezar ya, voy a introducir a nuestro primer orador. Él es Roberto Valent. Para quienes no lo conocen, fue designado por el secretario general de las Naciones Unidas en julio del 2019 como su representante en nuestro país, ocupando así el rol de coordinador residente, ocupándose de impulsar la coordinación y coherencia del trabajo de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Argentina para el logro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Así que bueno, muchísimas gracias Roberto, la verdad vuelvo a remarcar que es un honor para mí hoy poder estar acá moderando este panel y cuando quieras podés arrancar, cedo la palabra. Bueno, ante todo, Rosario, mil gracias a ti y bueno, agradezco también este espacio para el Sistema de las Naciones Unidas. Me parece un espacio privilegiado. Quiero agradecer el MINU. El MINU tiene una trayectoria muy importante en vehicular, digamos, temas muy actuales, temas con una énfasis y una valencia, ¿no?, que para las Naciones Unidas es música para nuestros oídos. Ante todo, hay una alineación, un alineamiento con principios, valores que se comparten, que son los valores de las Naciones Unidas, que están inscritos en la Carta, y la temática de la transformación post-pandemia de las relaciones internacionales. Yo pienso que ya con la pandemia en la marcha, se está transformando las relaciones internacionales. Tamar ha hecho referencia al hecho de que, ¿no?, el summit, digamos, de la Asamblea General en septiembre se va a estar teniendo de manera virtual. Esto es una novedad, así como la pandemia ha sido una novedad, ¿no? Y ha sido también un trágico recordatorio de lo profundo que estamos conectados,
¿no? Nos obliga la pandemia digamos, a mantenernos distantes físicamente, pero yo pienso que podemos mantenernos muy conectados desde una perspectiva de la empatía, de estar al mismo tiempo de frente a un gran desafío para el multilateralismo, para los países, para su gente. Cuando hablamos también de multilateralismo, lo que hablamos es que hablamos de multiplicidades de países, pero en particular manera hablamos de poblaciones, de gente, de ciudadanas y ciudadanos del mundo, y por un lado vemos a países tomando decisiones con una mirada interna, que claramente la pandemia provee este espacio y este momento, ¿no? de protegernos, ¿no? Individualmente, ¿no? También como países, ¿no? Y más que el multilateralismo está reinando hoy un poco estos espacios, digamos, los compartimientos estancos, simplemente los aeropuertos están cerrados, esto y lo otro, es por causas bien claras ¿no? de la necesidad de mantener la gente en salud, los contactos hay que evitarlos y bueno, pero claramente el virus no conoce fronteras y representa el desafío global por antonomasia. Y es un desafío para el multilateralismo, yo pienso que es un desafío para todas y todos. Y para combatirlo debemos claramente trabajar de codo a codo, como se dice en Argentina, ¿no? Y conjuntamente, de manera mancomunada y como la familia humana que somos o que deberíamos ser, ¿no? Debemos también hacer todo lo posible para salvar vidas y al mismo tiempo mitigar la devastación socioeconómica, ¿no? Es fino, es un trabajo fino de verdaderamente equilibrar el salvar vidas, que es un tema, ¿no? digamos, de sobrevivencia, con la necesidad de impulsar la economía, porque también la economía, ¿no? es parte, ¿no? del poder sostener las vidas de manera digna, ¿no? y la sociedad. Y es crucial que de esta experiencia saquemos las conclusiones adecuadas sobre las vulnerabilidades y desigualdades que el virus, la pandemia ha puesto al descubierto, en evidencia, ¿no? ha subrayado, y que invirtamos en educación, en sistema de salud, sistema de protección social, en capacidad de recuperación, pero que también invirtamos en el sistema productivo y en economías que puedan ser más incluyentes e inclusivas, como decimos, ¿no? Y que también puedan ser sostenibles desde un punto de vista medioambiental. Sabemos que nuestro relacionamiento con la naturaleza, con la fauna y la flora, con, con el medio ambiente, no ha sido necesariamente de las más saludables vis a vis el medio ambiente y ¿no? la flora y la fauna. Y nos encontramos hoy ante el mayor desafío internacional desde la Segunda Guerra Mundial, así como claramente lo dijo, ¿no? Lo dijo Tamar, habló de cataclisma, ¿no? Sin embargo, incluso antes de esta prueba, el mundo ya enfrentaba otros grandes peligros transnacionales, principalmente remarcamos en las Naciones Unidas muy de seguido el tema del cambio climático, porque es una temática, el cambio climático, que también está relacionada con la pandemia. O sea, se sabe muy bien que la manera en la cual nos relacionamos con el medio ambiente tiene también un impacto en los sistemas de salud. Necesitamos claramente un multilateralismo que sea en red, en el que se refuerce la coordinación entre todas las organizaciones multilaterales mundiales. Hay una fuerte colaboración estos días, más que antes aún, entre lo que nosotros llamamos las IFIs, que son ¿no? los grandes fondos financieros, ¿no? como el Banco Mundial, el IMF, el BID, etcétera, con las organizaciones multilaterales de las Naciones Unidas. Algunas de estas IFIs son también parte de las Naciones Unidas, by the way, como se dice, ¿no? Y es importante que ¿no? las alianzas se refuercen
y que se refuerce un multilateralismo inclusivo basado en una intensa interacción de la sociedad civil y con la sociedad civil, con las empresas y de las empresas, las autoridades locales, regionales y todas otras ¿no? partes que puedan ser interesadas. Un multilateralismo en el que la voz de la juventud en particular tenga un papel decisivo para configurar nuestro futuro. Bueno, ¿no? ha hecho ha hecho una referencia clara al hashtag ONU75, ¿no? Se ha hecho hasta ahora y es claro, ¿no? Necesitamos también redefinir las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es hija, digamos, yo le doy la pongo en femenino, es hija ¿no? del posguerra mundial, pero el mundo ha cambiado, ¿no? Aún los países, habían países que no existían y que han surgido de la decolonización. Entonces, esto es sumamente importante. Para la ONU, este multilateralismo significa un trabajo en red junto con nuestras agencias, fondos y programas en el país y a nivel mundial, así como con las instituciones financieras, como decía, las organizaciones regionales, etcétera, etcétera. En Argentina acabamos de elaborar un marco de respuesta, el marco de respuesta, yo diría, y recuperación socioeconómica ambiental ante el COVID, ante los impactos del COVID, ¿no? que es emanación también y emana de un análisis común del sistema de Naciones Unidas de los impactos socioeconómicos y medioambientales y que cuenta con el permanente apoyo y las contribuciones de todas las agencias, fondos y programas. De las 45 o 50 agencias que existen de las Naciones Unidas en el mundo, tenemos 22 que están muy arraigadas en el país con actividades, ¿no? y que conforman el equipo del país de las Naciones Unidas en Argentina, que tengo el honor ¿no? de coordinar. Las agencias, fondos y programas también aportan conocimientos técnicos fundamentales y experiencias en las temáticas de sus respectivos mandatos, así como sus capacidades instaladas y también aportan un marco, ¿no? Salvaguardian lo que es el marco normativo global en varios temas, ¿no? Si hablamos de agua, de calidad del agua, o hablamos de aviones y hablamos de transporte o de metrología, lo que sea, Naciones Unidas está en todo, ¿no? Los objetivos y actividades del marco de respuesta del cual les he hablado, relacionado con los impactos socioeconómicos, están alineados también a las prioridades nacionales, claramente. Trabajamos en Argentina en alineamiento con las prioridades nacionales y las estrategias nacionales en un permanente intercambio y ejercicio de validación con el Estado y representado en general. Nuestra interacción es muy directa como oficina de coordinación en particular con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y con las demás áreas técnicas y sectores específicos, los ministerios de línea, digamos, el sector privado y la sociedad civil en su sentido más amplio y voy a ir acabando un poquito, ¿no? Serán también socios relevantes tanto para la concepción como para la puesta en marcha de la respuesta que aquí se plantea desde las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas están presentes para apoyar al país en diversos aspectos, desde la planificación y gestión de políticas públicas y ¿no? el marco del multilateralismo necesita articularse a través de la gestión de políticas públicas también, el fortalecimiento institucional para una mayor eficacia en los procesos del Estado y la búsqueda de nuevo financiamiento. Un país, Argentina, altamente endeudado, no, más allá de que se alivianó esta deuda de una manera o la otra, pero todavía es pesada y el marco fiscal tiene sus restricciones que son normales y orgánicas. Y a la vez, como actor imparcial, las Naciones Unidas se ofrece para también acercar posiciones, facilitar diálogos, promover debates en los temas más fundamentales, ¿no? Entonces, en este momento clave para la cooperación internacional y en este año del 75 aniversario, de hecho,
de las Naciones Unidas, ¿no? Aunemos nuestros esfuerzos para hacer realidad el ideal de los fundadores de un futuro saludable, equitativo, pacífico y más sostenible para todos, ¿no? Yo creo que es clave que se piense y se pueda reflexionar sobre cómo se tiene que cambiar el rumbo de este mundo que claramente no es sostenible si tenemos que utilizar los parámetros que nos llevaron hacia esta pandemia global y los parámetros que nos llevan hacia los impactos nefastos de las manifestaciones negativas del cambio climático, ¿no? Lo vemos a lo ancho y a lo amplio del planeta. Yo entonces quisiera agradecer de nuevo ¿no? Y bueno, estoy aquí para responder y interactuar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. La verdad que me parece interesante remarcar algunas cosas que dijiste recién, sobre todo el hecho de la situación económica del país y una manera sostenible de poder salir adelante, ¿no? De este perjuicio, de este endeudamiento. Y me parece que los jóvenes somos uno de los actores principales que exigimos, ¿no? La manera sostenible de poder salir de esta situación y me parece súper interesante que lo hayas traído a colación en tu intervención porque creo que un poco refleja también lo que los jóvenes expresamos en relación a cómo nos concierne y nos preocupa el cuidado del ambiente, porque bueno, el día de mañana nuestros hijos, nuestras hijas y nosotros vamos a seguir habitando, si todo sale bien y cambiamos un poco nuestras estructuras, este bello planeta, así que me parece muy interesante que lo hayas mencionado. Bueno, voy a recordarle al público que si alguno quiere hacer alguna pregunta, interpelación, comentario, como decimos en los modelos de ONU, a Roberto lo pueden hacer a través del chat, si no, yo la verdad que preparé muchas preguntas, porque bueno, aproveché la oportunidad. Pero bueno, acá veo que Luz nos consulta. ¿Cómo ve el acuerdo con los bonistas? Y respecto a Argentina frente a la comunidad internacional, ¿se ven mejoras en nuestra relación? Sí, bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, sí. sí, sí, porque escuchaba un poco un eco. Cuando se habla de bonista hay siempre eco, ¿no? Entonces, pero yo pienso que el acuerdo con los bonistas, bueno, eh, eh, ha salido bien en el sentido que son las y los argentinos que deciden cómo ha salido. Yo pienso que de todas maneras Argentina está endeudada y se mantiene endeudada. Lo que hay es una reducción importante de lo que Argentina tiene que pagar ahora en relación a lo que tenía que pagar sobre la base del acuerdo inicial. Entonces, en este sentido, cualquier recurso, peso, dólar que se puede ahorrar, ¿no? ¿No? Y se puede ahorrar también al marco fiscal, ¿no? Porque si Argentina tiene que salir de la situación de entrampamiento en la cual está, que es, ¿no? que es esta situación de donde es un país que es claramente, fuertemente anclado en sus políticas, en políticas sociales progresivas, digamos, de protección social, de inclusión, necesita también tener un sistema productivo sumamente competitivo y que pueda también alimentar las arcas del Estado para poder sostener la protección social, pero también para poder asegurar de que ¿no? Que el sistema nacional pueda hacer las inversiones necesarias en los corredores logísticos internos a Argentina, además, no solo con otros países a nivel regional, que se pueda también vincular a nivel regional de manera mucho más certera y que pueda añadir valor a sus insumos, digamos, ¿no? Agropecuarios o a su productividad industrial, que claramente está en competición con otros países, cuando hablamos de empresas motrices, con México o con Brasil, para no hablar con otros continentes. O sea, entonces, hay oportunidades enormes que se ven por delante,
¿no? Como el acuerdo el acuerdo Mercosur con la Unión Europea, claramente esa es una expansión, pero hay que llegar ahí, ¿no? De manera sana y con fuerza y con capital, con un capital que pueda ser puesto en marcha de manera competitiva, ¿no? Y que todo esto, claramente la economía no tiene razón, sino por el hecho de que la economía tiene que, ¿no? tiene que poder apoyar lo que es el bienestar de la gente, de las y los argentinos, de la gente que vive en Argentina, que sean refugiados, migrantes o argentinos autóctonos, etcétera, ¿no? Y es fundamental desde mi punto de vista el hecho de que haya habido, no haya habido un acuerdo con los bonistas, no era necesariamente garantizado. Ahora Argentina todavía tiene que ir por delante y acordar con el Fondo Monetario Internacional. Claramente el país lo está manejando muy bien en el sentido que no muchos hubieran apostado de que, de que el acuerdo con los bonistas, ¿no? privados, internacionales y nacionales iba a tener éxito, ¿no? Entonces, yo pienso en una amplia respuesta para una pregunta muy corta, pero es esto. Muchísimas gracias. Ahí vi que hicieron más preguntas, pero las vamos a acoplar y al final, en función del tiempo, vamos a ir viendo cómo las ordenamos. Así que ahora vamos a pasar a nuestra segunda panelista del día de hoy. Ella es Inés Capdevila, es secretaria de redacción del diario La Nación, fue editora de El Mundo y redactora asignada a todo tipo de coberturas, desde golpes de Estado hasta elecciones y coronaciones, y desde desastres naturales a atentados terroristas. Así que nuevamente para nosotros también es un honor contar con la presencia de Inés y toda su expertise. Así que bueno, Inés, cuando vos quieras, podés comenzar con tu presentación. Hola, Charo. Sí, yo un poco como Roberto creo que la pandemia es una muestra chica de lo que nos espera con el cambio climático y una oportunidad, si se quiere, pese a lo mal que lo estamos pasando, pese a lo mal que lo está pasando todo el resto del mundo, para ver cómo vamos a reaccionar y sobre todo cómo vamos a actuar. Y esa actuación, si la tomamos como ejemplo lo que hoy está haciendo el mundo, lo que hoy está haciendo cada país, y cada uno de nosotros te diría que estamos yendo para el lugar equivocado. ¿Por qué? Esta pandemia exacerbó un poco el multilateralismo ya desgastado que venía imponiéndose o tratando de gobernar el mundo, lo exacerbó, lo desgastó más y lo puso en el cajón y lo cerró con llave. Hay que ver cómo sale ese multilateralismo después de esta pandemia. Primero, cuándo termina. Segundo, creo que una segunda prueba de fuego va a ser el tema de la vacuna, porque ahí también están emergiendo varios comportamientos unilaterales muy marcados. Y es curioso, porque la vacuna es un emprendimiento que atraviesa fronteras. Vos ves las universidades, los centros de estudios que lo están investigando, se alían con empresas que no son de los mismos países o empresas transnacionales. De todas maneras, el impulso nacionalista en la consecución de la vacuna es lo que hoy está primando. Entonces tenés dos actitudes bien marcadas durante la pandemia. Como la reacción inicial de cada país, como decía Roberto, de protegerse a sí mismo, y ahora la segunda etapa, que es la de conseguir la vacuna, que ese comportamiento se maximiza. Ahora, no es solo una cuestión de nacionalismos. Miremos también un poco hacia el multilateralismo, no solo se apaga en la órbita internacional, sino también en las órbitas domésticas. Miremos cómo nos estamos comportando nosotros los argentinos. Yo soy cordobesa, si yo quiero ir a Córdoba, me tengo que hisopar acá. Una vez que llegue allá, me tengo que hisopar, y sin importar el resultado, tengo que hacer 14 días de cuarentena, como si viniese de otro país. Nos está separando a todos, nos está separando pueblos de pueblos, provincias de provincias y países de países. Entonces, ¿cómo vamos a salir de eso? Creo que es una de las grandes interrogantes que hoy
la pregunta que es incipiente, que se insinúa, no es muy positiva, pero todavía resta tiempo de pandemia, resta para que nosotros logramos aprender, no solo para solucionar el tema del COVID-19, sino también para buscar estrategias de acción conjunta para el cambio climático, que nos va a plantear desafíos así todos los años, porque ya lo sabemos, está creciendo exponencialmente, casi como la curva de hoy en la Argentina. Eso por un lado. En cuanto a los organismos internacionales, creo que ya venían también un poquito desgastados a través de grandes crisis que hubo en los últimos 20, 30 años, y la pandemia lo que visibilizó es, por supuesto, que ya no son un ámbito tanto de cooperación, sino de competencia estratégica, la misma competencia estratégica que vemos entre Estados Unidos y China en muchos ámbitos, pero hoy tiene una particularidad con la pandemia. Se le acerca al individuo, al ciudadano de una forma muy sorprendente. ¿Por qué? Y acá creo que viene el ejemplo del desempeño de la Organización Mundial de la Salud en lo que va de pandemia. Hoy vos le preguntás a cualquier persona, e independientemente de si pueda o no ligar la OMS con la ONU, que probablemente no haya una relación automática, pero cualquier persona tiene una opinión sobre la OMS. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la OMS repercute directamente en la vida de los países, en la vida de las ciudades y la vida individual. Entonces, ahí ya tenés un vínculo directo que hasta este momento las generaciones más jóvenes no lo habíamos vivido. Yo no soy tan joven, pero soy de la generación que no tuvo una crisis así. Y lo pone a prueba el lazo del individuo con los organismos internacionales. Y voy a ser un poquito pesimista, creo que por ahora el saldo no es muy positivo en vista de las críticas que se le hacen a la OMS, en vista de cómo la OMS ha sido cooptada por esta competencia estratégica entre un Estados Unidos de Donald Trump que no hace más que golpearla y una China de Xi Jinping que busca bajo el discurso del multilateralismo moldearla en función de sus intereses más evidentes. Entonces, es una oportunidad, claramente es una oportunidad para reformular el multilateralismo, y no solo cómo actuamos entre los estados, sino cómo los estados responden a los individuos y también cómo los organismos internacionales se acercan a la vida diaria de los individuos, porque ese lazo, como sucede con todos los grandes organismos, que también sucede en la Unión Europea, se va perdiendo o se va desdibujando a lo largo de las décadas. Y cuando es puesto a prueba, es cuando tiene o que renacer o morir. Y creo que todavía no está la respuesta sobre qué va a suceder con los organismos internacionales, porque todavía queda mucho de pandemia y todavía queda mucho para que aprendamos. Sí, muy bien. Justo estaba leyendo el comentario de Guido que decía gran final. Me parece que sí que fue una buena forma de darle un cierre a esto que venías diciendo. Y me parece también interesante algo que quizás para nosotros como MINU y particularmente desde mi área, que laburamos continuamente con modelos de Naciones Unidas y demás, quizás tenemos como mucho más aceitado el tema de cómo funcionan los organismos internacionales y cómo lo vinculamos, pero quizás en el día a día, en el cotidiano de la gente, era un poco más abstracto el hecho de, bueno, ¿qué es la ONU o qué es la OMS? Y siento que bueno, la pandemia, como vos bien decís, quizás achicó un poco esos lazos para que la gente pueda pensarlo desde otro lado y no como en abstracto, o sea, que realmente pueda ver en concreto cuál sería la función en el rol que desempeñan en estas situaciones de crisis. Hubiese estado bueno que no tenga que llegar a una crisis para acercarlo, pero bueno, todos reaccionamos a la crisis. Tal cual. Creo que es un poco nuestra naturaleza humana. Bueno, habiendo hecho esta introducción, no sé si hay alguna pregunta del público, particularmente para Inés. Si no, como dije, yo pensé preguntas muchas para todos, así que estoy gustosa de hacerlas. Voy a hacer una pregunta yo. A ver, ¿cuál elijo? Bueno, a ver, quizás un poco lo mencionaste, pero te lo vuelvo a consultar de manera para ser un poco más puntillosa.
¿Cuál crees que fue la conducta adoptada por los diferentes estados en relación a la pandemia? Vos ahí recién hablaste un poco de, bueno, del Estados Unidos de Trump y la China de Xi Jinping, pero bueno, me parece un poco interesante poder puntualizar particularmente en esto de que si vos crees que existe una tendencia más nacionalista y se está relegando el multilateralismo en función a cómo los diferentes gobiernos abordaron esta crisis. Esta es una pregunta un poco amplia, pero bueno, vos arrancala por donde quieras. Lo que yo creo, sino lo que sucedió, se reimplantaron todas las fronteras. Claro. Y no solo son fronteras, directamente son murallas. ¿A dónde podemos viajar nosotros los argentinos? Ya se están volviendo a reimplantar por segunda vez en el año en Europa, que era que a mí me parece muy interesante el movimiento casi pendular que sufrió la Unión Europea, de una reacción inicial que fue retraerse de la integración, cada país volver a ser una entidad nacional, luego en función de mucho debate, de mucha puja y de mucho esfuerzo por parte de ciertos liderazgos, recuperar esa integración, recuperar y reforzar la unidad, para ahora, en este momento, surgen los rebrotes, bien, resurgen las fronteras. Entonces, no es lo que yo creo, hay un movimiento hacia adentro, eso está bien marcado. Creo que también se nota en la cooperación, la OMS fue más que un ejemplo flagrante, pero que también lo ves en otros lados, porque yo lo que noto es como un movimiento paralelo, y es el siguiente: las dos superpotencias, el mundo concentrado, las dos superpotencias y las potencias, Rusia, Europa, el mundo concentrado en la pandemia, y las dos superpotencias, mientras tanto, aprovechan para hacer ciertas de las suyas. Por ejemplo, América Latina, el BID, organismo multilateral de una tradición muy establecida. Un organismo que ni siquiera como la OEA, la OEA es blanco todo el tiempo de polémicas. El BID estaba un poquito más protegido. Pero mira lo que sucede ahora. De repente a la administración Trump se le ocurre que tiene que imponer a su candidato y empieza a temblar un organismo que hasta ahora era le podía reprochar ciertos planes, pero la solidez como organismo de referencia continental, no. Ahora sí, porque ya empiezan a nacer nuevas divisiones. Fíjate las divisiones que crea. No son las divisiones antiguas que se recrean en la OEA, son otras divisiones en función de los países. Entonces, no solo impera el nacionalismo o el individualismo en torno a la pandemia, sino en torno a todos otros temas que hasta diciembre de 2019 eran los temas que gobernaban el mundo. Sí, tal cual. No tengo nada para agregar porque creo que respondiste justo a mi consulta. Así que, bueno, muchísimas gracias, Inés. Recuerden que al final vamos a volver a abrir el juego para las preguntas, así que vayan pensando y mandándolas por el chat. Y ahora vamos a darle lugar a nuestro tercer y último panelista del día de hoy. Él es Francisco de Santibáñez, especialista en relaciones internacionales y política exterior argentina. Además, es secretario general del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, quizás algunos lo conozcan como CARI, y Global Fellow del Wilson Center en Washington, D.C. Ha publicado los libros La Argentina y el Mundo y La Rebelión de las Naciones, como también numerosos artículos en revistas especializadas de la Argentina y del exterior. Así que vuelvo a repetir, como les dije anteriormente a Inés y a Roberto, que es un honor para mí hoy poder estar charlando con ustedes. Así que cuando quieras, Francisco, podés arrancar. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Y lo que me gustaría hacer primero es un pantallazo sobre los cambios que están teniendo lugar en el mundo, porque creo que es lo que explica el estado actual de los organismos internacionales. Y mi impresión es que lo que estamos observando, más que un cambio radical en el sistema internacional, es una aceleración de ciertas tendencias que ya existían, que Inés mencionó algunas, y que tienden a ser problemáticas para las instituciones internacionales.
La primera de las tendencias es el resurgimiento del nacionalismo, que creo que forma parte de un fenómeno más amplio, que yo lo denomino conservadurismo popular, y que es un nuevo movimiento político que llevó a una nueva generación de líderes a cargo de los países más importantes del mundo. Ahí incluiría Rusia, Turquía, Israel, India, Brasil, varios países del este de Europa, Gran Bretaña e incluso Estados Unidos, que son líderes que siguen una tradición conservadora, pero que son profundamente antielitistas, ¿no? Esta es una característica que comparten. Pero otra de las características es su nacionalismo. Y el nacionalismo, cuando es llevado al plano de los organismos internacionales, genera ciertas tensiones. Por un lado, porque estos líderes tienden a desconfiar de las burocracias centrales de las organizaciones internacionales, mayormente por cuestiones ideológicas, y porque al ser nacionalistas tienen reticencias a ceder soberanía y poder a organismos internacionales que para su buen funcionamiento requieren cierto grado de poder para implementar las reglas, por ejemplo, que son necesarias para coordinar el accionar de los estados. Y esto ya lo venimos viendo en distintas dimensiones. La Organización Mundial de Comercio, ya antes de Trump, venía enfrentando serios problemas a la hora de coordinar y de implementar fallos, por ejemplo, en los tribunales. O un ejemplo quizás el más relevante es el del Brexit, en donde en un referéndum la población británica se releva, se opone a la opinión de la mayoría del establishment británico y decide salirse de la Unión Europea, cambio que yo creo que es un proceso que ahora con Boris Johnson en Gran Bretaña es más claro aún de este conservadurismo popular. La otra tendencia problemática, como también mencionaba Inés, es la creciente bipolaridad, ¿no? Hay una competencia estratégica entre dos potencias, que son China y Estados Unidos. Cuando uno ve la distribución del poder económico y del poder militar es clarísimo, y la distancia que lo separa del resto de los estados. Y esta rivalidad estratégica es alimentada por el mayor nacionalismo en ambos países, pero tiene que ver más con cambios estructurales en el sistema internacional, en la distribución del poder, y como ha pasado en otras ocasiones a lo largo de la historia, cuando surge una nueva potencia mundial, eso genera despierta una serie de mecanismos de incertidumbre sobre lo que va a ser la potencia existente, lo que va a ser la nueva potencia desde la perspectiva de la potencia existente, que lleva a que haya más conflictividad. Y uno de los escenarios en donde esta rivalidad estratégica puede darse, y creo que ya se está dando, es en los organismos internacionales. Pasa en el BID, donde el BID pasaría a ser aparentemente un instrumento más del conflicto entre China y Estados Unidos, en donde Estados Unidos podría hacer uso en parte de los créditos para competir con China, y pasa en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Donde Estados Unidos anuncia su posible salida de la organización debido a que aparentemente, en su visión, China ejerce demasiada influencia en esta organización. Y lamentablemente estas tendencias se dan en un mundo que requiere de más multilateralismo y no de menos, no solo por la pandemia, donde es un claro caso donde la mayor colaboración en la producción, en la investigación y la producción de la vacuna, en el compartir información sobre la naturaleza del virus se vuelve clave, sino muchos de los desafíos que enfrenta la comunidad internacional, como bien se mencionó, el tema del cambio climático, pero también la coordinación de las políticas monetarias, fiscales y comerciales de los países para evitar que una crisis económica derive en una depresión mundial, que es un peligro siempre latente, la proliferación nuclear, etcétera, una serie de amenazas que requieren de mayor multilateralismo y de un rol importante de los organismos que pueden facilitar la cooperación internacional. También me parece que es clave en este momento histórico el multilateralismo, específicamente para los países medios,
y los países más pequeños, pero los que pueden jugar un rol más relevante en el escenario internacional son los países de tamaño medio, porque es probable que el orden liberal que conocimos después de la caída del muro de Berlín, con un Estados Unidos dominante, con pilares como son la promoción de la democracia liberal, la globalización en lo económico y los organismos internacionales con mayor autonomía, esté llegando a su fin, pero eso no significa que el mundo no tenga que estar basado en ciertas reglas de juego claras y estables. Y los principales países que se ven beneficiados por esta estabilidad que brindan las reglas y el multilateralismo son los países pequeños y medianos. Entonces, esta es la oportunidad. Yo creo que los países medios como Argentina, Brasil, Francia, Gran Bretaña, Australia, etcétera, que están siendo tironeados por esta competencia entre dos potencias, puedan influir en el establecimiento de ciertas reglas de juego que beneficien a sus intereses. En este contexto, creo que el G20 es, por ejemplo, un modelo que va a ganar influencia porque no le demanda soberanía a los estados, no tiene una burocracia central fuerte. Para aquellos que estudiaron relaciones internacionales, sería un contexto similar al Concierto de Europa, en donde hay un mayor grado de estabilidad en el sistema por el intercambio de opiniones entre los líderes, y eso baja los niveles de incertidumbre. Pero ya no es suficiente este modelo, ¿no? Porque el mundo se volvió mucho más complejo, como ya mencionamos, temas como el cambio climático, hacen que sea necesario que las Naciones Unidas y otras organizaciones sigan teniendo un rol importante, pensando en el mediano y largo plazo. Así que para ir cerrando, yo diría, ¿qué deberíamos hacer? Por un lado, hay una necesidad de que tenga lugar una alianza entre los países medios para impulsar un multilateralismo, pero que también tiene que ser un multilateralismo distinto al del pasado. Tiene que ser un multilateralismo que fomente la coordinación del accionar de los estados, más que la construcción de organismos con un alto grado de autonomía, porque esta ola nacionalista no da la impresión de que esté desapareciendo. Uno ve los resultados electorales de Modi en India, Putin en Rusia, Duda en Polonia, y inclusive en el caso de Estados Unidos va a ser una elección reñida. Esto muy probablemente, esta tendencia continúe en el tiempo. La bipolaridad, la competencia estratégica entre dos potencias va a seguir sin lugar a dudas. Entonces es muy necesario un nuevo tipo de multilateralismo más realista, pero no por ello menos ambicioso, en donde los estados tienen que jugar un rol central, pero también las sociedades civiles. Esto no es la Guerra Fría, donde el sistema internacional está dominado por estados fuertes. Ahora hay más espacio para el accionar de la sociedad civil, y creo que ahí hay una oportunidad para construir un mundo mejor desde la sociedad civil, tener un rol más activo en la manera en que se organizan los organismos internacionales y la manera en que interactúa la comunidad internacional en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Francisco. La verdad que me parece que fuiste súper claro. Y nada, la verdad que me parece interesante poder remarcar esto que vos marcaste en reiteradas ocasiones de esta creciente bipolaridad o esta competencia estratégica entre ciertos países, que particularmente nosotros justo ayer arrancamos un nuevo modelo de Naciones Unidas virtual, y los propios participantes también reflejan esto que vos estás contando. Entonces me parece que es algo tan evidente y que tenemos que realmente empezar a evidenciar y a poder discutir en todos nuestros aspectos de la vida, digamos, ¿no? Mismo, ya sea en un modelo de Naciones Unidas que hacemos acá en Argentina, como en diferentes ámbitos. Así que bueno, voy a leer una de las preguntas que te hicieron por el chat, dejamos las otras para el final. Y la consulta refiere a si crees que el ascenso del conservadurismo popular podría ocurrir en Argentina, y qué estrategias de diálogo o acercamiento aconsejarías para que Argentina se relacione con esos gobiernos cuando detentan posiciones de poder como Estados Unidos. Sí, sobre lo primero, sobre el conservadurismo popular en Argentina, yo creo que todavía no hay ninguna fuerza que lo represente.
Muchas veces se habla de Bernie o Patricia Bullrich. Una característica central del conservadurismo popular es la alianza que estos partidos líderes establecen con las instituciones religiosas, desde Netanyahu con los conservadores y ortodoxos judíos, a Putin con la Iglesia Ortodoxa rusa, Erdogan con instituciones musulmanas en Turquía, Bolsonaro y Trump con los evangélicos, ¿no? Y ninguno de estos líderes tiene ese perfil conservador en lo social asociado con las instituciones religiosas. Lo que sí creo es que muchas de las causas que llevaron al crecimiento del conservadurismo popular en Brasil, y que hoy está asentado, de hecho, Bolsonaro está subiendo en términos de popularidad, están ocurriendo en Argentina, ¿no? El malestar por la inseguridad, la falta de crecimiento económico, el crecimiento del movimiento evangélico. Así que es muy probable que esté teniendo lugar muy alejado de las élites, ¿no? Hay que recordar que el conservadurismo popular es anti-elitista, no está asociado con el establishment. Puede estar surgiendo esto, y sería raro que no suceda, ¿no? Porque es un fenómeno prácticamente global, inclusive en China, en el caso de Xi se encuentran ciertas características del conservadurismo popular. Y en cuanto a la relación de Argentina con países, con gobiernos de este tipo, creo que Argentina tiene que ir, el margen de maniobra de la política exterior argentina en este nuevo sistema internacional va a ser mucho menor que en el pasado. Vamos a tener que hacer las cosas mejores, tiene que haber mayor estabilidad en la política exterior, independientemente de cuál es el gobierno de turno. Y eso significa tener una postura realista y relacionarse con estos gobiernos, por más que uno no comparta muchas de sus políticas. Creo que el presidente de Brasil y de Argentina tienen que reunirse, por ejemplo, que todavía no lo han hecho, tienen que tener una agenda común, más allá de las diferencias ideológicas de su gobierno. Lo mismo con Estados Unidos, lo mismo con China, o cualquiera de los países que son claves para Argentina, que somos un país subdesarrollado, que necesitamos inversión, necesitamos comerciar más, y por lo tanto tenemos que tratar de tener la mejor relación posible con la mayor cantidad de países del mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Ahora vamos a volver a abrir el juego para aquellos y aquellas participantes que tengan ganas de hacer una pregunta. La idea acá es un poco que pidan la palabra por el chat, así pueden interactuar directamente con los panelistas. Así que si alguien desea pedir la palabra, lo escribe por el chat. Ahí vemos que Luz Alba Pose quiere tomar la posta, así que cuando quieras, Luz, acordate de decir a quién destinás la pregunta o si la haces en general a los tres panelistas. Gracias, Charo. Bueno, en una primera instancia iba dirigida a Francisco, pero bueno, ahora la dirijo a los tres. Teniendo en cuenta esto que se mencionó respecto al conservadurismo popular y lo que mencionó Inés también sobre el unilateralismo que se generó entre Estados Unidos y China, entre todos los estados nomás, la interrogante que se plantea la mayoría de la comunidad, y algo que también se planteó en el mensaje del secretario general por los 75 años de la ONU, es si vamos a salir más fuertes y unidos de esta situación, o si de hecho las relaciones internacionales post pandemia se van a ver repercutidas por esta tensión que está creciendo exponencialmente actualmente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y nada, eso. Bueno, creo que fue dirigida a los tres. No sé si alguien quiere empezar. Si quieren, empiezo yo. Sí, yo creo que es un cambio importante, que es el fin. Creo que eso, cada vez hay más consenso de que el orden liberal que se afianzó después de la caída del muro de Berlín está llegando a su fin, y vamos hacia un sistema más realista, donde los países van a tener una política exterior, donde la ideología va a tener un rol menos importante, se va a buscar maximizar los intereses nacionales, en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos es que la ola esta nacionalista derive en algo más cercano al fascismo que al conservadurismo, que siempre es un peligro, y ahí sería otra historia, ¿no? Ahí podríamos ir hacia un escenario más similar al de los 20 en Europa,
porque la política exterior de estos regímenes similares al fascismo es expansionista, es territorialista, es racista muchas veces, mientras que la política exterior de los partidos conservadores populares y conservadores en general tiende a ser más realista y a respetar más el equilibrio de poder a nivel internacional. De hecho, Trump no ha buscado, no ha tenido una política intervencionista en lo militar, ¿no? Pero sí, yo creo que es un cambio de época. En el mejor de los casos será un orden similar al conservador. En el peor de los casos esto puede derivar en algo más parecido a lo que fue Europa a principios del siglo XX. Sí, yo también creo que es un cambio de época. A veces no quiero creer en un escenario post-pandemia tan oscuro como lo marca Francisco. Creo que hay destellos, ¿y cuáles son esos destellos? Hay un reafirmamiento, obviamente, de los gobiernos conservadores populistas. Bolsonaro está subiendo las encuestas. Trump es muy probable que la dé vuelta a la tendencia a la baja que muestra su aprobación o intención de voto. Modi salió bien parado en India. Xi Jinping, por más que tenga ciertos chispazos dentro del Partido Comunista Chino, va a seguir en el poder y va a seguir por mucho tiempo en el poder. Pero si nosotros también nos fijamos cuáles son los países que han gestionado con éxito, y por éxito no solo miro el número de muertos, también miro el impacto económico y miro la poca duración de la parálisis educativa. Vos mirás esos países y son países profundamente democráticos. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Corea del Sur, países que tienen sus crisis, pero son países democráticos. Entonces a mí me cuesta ahora en este momento decir, va a haber una avanzada conservadora, va a ser un mundo mucho más difícil, eso ya es, pero no es que el mundo que antecedía a la pandemia no lo fuera, lo era. Lo que pasa es que la pandemia le agrega algo que hace que explote absolutamente todo, pero ya venía este combo combustible, venía aumentando. Entonces, hay que ver el peso de esos países de éxito en la gestión. Obviamente no es el peso, no son las grandes potencias, pero hay que ver esa imagen, cuánto permean las sociedades del mundo, y teniendo en cuenta que los actores fundamentales ya no son solo los estados, también son las empresas, también son las sociedades civiles, como marcaba Francisco recién. Entonces, el peso de esa gestión en otros actores que no son los actores nacionales, yo creo que va a tener un cierto impacto en la modelación del mundo post-pandemia, y me gustaría creer que va a ser un buen impacto. Bueno, yo quisiera decir, particularmente me voy a referir a si vamos a salir más fuertes o más unidos, y esto depende, ¿no? Esto depende claramente, hay una tendencia a entrar en cajas chicas y estancas. El secretario general de las Naciones Unidas lo ha repetido varias veces, que la cooperación internacional, a finales de cuentas, va a ser fundamental para que hayan estrategias de salida positivas, no porque necesariamente tienen que estar ancladas a las Naciones Unidas o un marco multilateral, pero la cooperación internacional, porque aún países que consideran que a través de un enfoque nacionalista pueden avanzar más, porque simplemente miran a sus intereses desde una perspectiva muy, yo considero, bueno, personalmente estrecha. Esto es, ¿no? Es viva la diferencia. O sea, estamos en democracias y yo pienso que también la geopolítica mundial y la manera en la cual se compone y se recompone, ante todo, muchas veces responde a cortoplacismos. Yo no estoy seguro que estas tendencias necesariamente sean epocales. Si las medimos
si empezamos a medirlas, vamos a ver que de hecho aún estos países, algunos de los cuales se han pronunciado como Israel o India, juegan un papel clave en los espacios multilaterales y en el impulso del multilateralismo. Y el multilateralismo hay que verlo también desde varias perspectivas. Ante todo, no son necesariamente solo los organismos, es una actitud del multilateralismo, no es un organismo, que sea el BID o las Naciones Unidas, de las cuales yo les aseguro que UNICEF, OMS, ONUDI, etcétera, son parte, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta de que el multilateralismo, a finales de cuentas, es lo que ata cabos sueltos. Y el problema ahora es que tenemos varios cabos sueltos que necesitan ser atados. El tema de las vacunas, ciertamente hay una tendencia al acaparramiento de vacunas y que es también natural en el contexto actual, pero al mismo tiempo tenemos una lista de países bien importantes que están comprando vacunas y que ya han hecho un pooling de recursos para comprar vacunas para poder distribuir de manera mucho más inclusiva a países que no se las van a permitir, porque si van a ser los países simplemente los más ricos que van a tener que salvarse la vida primero, o sea, eso tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces, pero yo considero que fundamentalmente el tema es de ver también el vaso medio lleno, porque si miramos la perspectiva del accionar multilateral en los ejes de desarrollo, ¿no? En todo lo que es el impulso del desarrollo global, no estábamos yendo en una buena dirección a nivel, digamos, de promedio global. O sea, el COVID muy inesperado nos dio vuelta a la mesa. Si lo miramos desde la perspectiva del accionar multilateral para la promoción de derechos humanos, se están contrarrestando fuertes tendencias hacia nacionalismos ya más de índole fascista, o sea, ¿no? de ultraconservativas, o sea, y entonces yo pienso que es un tema de equilibrios también. Yo pienso que es un tema de equilibrios y yo considero también que las Naciones Unidas, hoy más que nunca, y la agenda multilateral son más relevantes que antes, porque no hay una propuesta clara de estrategia de salida que diga claramente de qué hay que hacer para salir todos del hueco en el cual estamos y que nos hemos, digamos, también, ¿no? hemos contribuido a construir este hueco, o sea, la temática del cambio climático y toda la alianza alrededor de la promoción de políticas económicas, sociales, mucho más verdes, digamos. O sea, es un tema no solo de sobrevivencia, es un tema de que claramente si no queremos volver a repeticiones incesantes de virus, porque sabemos muy bien de dónde vienen los virus, o sea, ¿no? O sea, porque lo más que acaparramos espacios y, ¿no? Entramos en la fauna silvestre, la sacamos de donde está, ahí claramente, o sea, lo que sucede en espacios como la Amazonia, o etcétera, etcétera, es bien claro. Entonces, yo pienso que ahí vamos el tema aquí no es tanto de cuáles son las ideologías, pero cuál va a ser la estrategia de salida. Y la Agenda 2030 es una agenda sumamente relevante. Si hubiéramos puesto mucho más acción alrededor de los acuerdos que se han suscrito en el 2015 hacia el 2030, en la agenda medioambiental, en la agenda también social, donde el tema no era que si sos de izquierda o de derecha cuando pensás en los sistemas de protección social.
o sistemas, todos los amortiguadores que se han puesto en marcha, están puestos en marcha por estados, conjuntamente con el accionar también de empresas, a las cuales hay que, y sectores y gremios económicos, etcétera, a los cuales hay que apoyar. Hay mucha más coincidencia y hay muchos más intereses comunes entre el Estado, la empresa privada, la sociedad en general, y a finales de cuentas, empresa, estados y sociedad, a finales de cuentas somos seres humanos que trabajan en ámbitos y que impulsan políticas y estrategias desde estos ámbitos. O sea, el tema es que hay que converger. El multilateralismo es fundamentalmente una tendencia a la convergencia de intereses, y los intereses es, ante todo, sobrevivir, porque estamos en una situación pésima desde el punto de vista de lo que son los impactos del cambio climático en particular, que es que y el virus, estamos todos focalizados en el virus, pero cuando rasgamos las paredes y vamos a los problemas estructurales es cómo nos relacionamos con la naturaleza. Yo pienso que la juventud no está preocupada por esto simplemente porque quiere sobrevivir, porque lo ve muy claramente y porque muy claramente quiere evitar desgastes y quiere evitar problemas que se pueden evitar. Bien, aquí estoy. No sé si me escuchan. Charo acaba de tener un inconveniente, se ve, y salió de la reunión. No sé si me ven. Sí. Yo seguido, ¿cómo están? Vemos También de mí, acá por las dudas, de acá. Bueno, gracias, Robert, nos conocemos ahí. Ahí está, volvió Charo, qué bien. Perdón, ahora es lo que pido disculpas. Bueno, gracias por las respuestas. Justo cuando están terminando, se me cerraron la mitad de las pestañas, disculpas. Pero bueno, retomando el listado del chat, Julia había pedido la palabra para hacer una interpelación, una consulta, así que Julia, si querés sacarte el silencio para poder preguntar, te cedo la palabra. Listo, muchas gracias. Antes que nada, buenas tardes, y siguiendo un poco el hilo de la pregunta anterior y también de lo que fue diciendo Roberto Valent, quería plantearles una pregunta que en principio se le había planteado a Roberto cuando estaba dando su discurso, pero ahora me gustaría dirigirla hacia todos porque cuando ustedes se referían a todo, cuando ustedes daban sus discursos, perdón por trabarme, vi que coincidían en ciertos aspectos y me pareció importante ver qué es lo que opinan con respecto a esto. Consideran que a partir de la próxima Asamblea General y los resultados que arroje la encuesta uniendo las Naciones Unidas, de los 75 años de las Naciones Unidas, va a cambiar el enfoque internacional actual, mutando hacia un enfoque por ahí más cooperativo, o qué es lo que considera cada uno de ustedes, totalmente subjetivo, que puede llegar a desarrollarse luego de la próxima Asamblea General y los resultados que arroje la encuesta. Muchas gracias. No sé, Julia, si la pregunta era destinada a alguien en particular o a los tres de manera general. Hacia ellos tres, sí, me gustaría saber cuál es la opinión particular de cada uno. Sí, bueno, si quieren empiezo yo. Yo creo que puede ayudar a darle mayor visibilidad a ciertos temas que no están hoy en la agenda internacional debido a la pandemia, a la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, y que siguen siendo fundamentales, ¿no? De la agenda del desarrollo, cambio climático. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande desde la sociedad civil y desde Naciones Unidas para que vuelvan a estar en la agenda. Otro tema es el comercio internacional. Si los países se vuelven a encerrar en lo económico, como es posible, de hecho ya inclusive defensores del orden liberal, de la globalización, como Macron en Francia, ha dado indicaciones de una mayor autonomía estratégica en lo económico, Japón dando beneficios económicos a las empresas para que dejen de producir en China y vuelven
vuelvan a Japón. Creo que son todos temas que hay que volver a ponerlos en la agenda internacional y la Asamblea y Naciones Unidas en general tienen un rol muy, muy importante que jugar en eso. Bien, no sé si Inés y Roberto quieren agregar algo. Sí, arranque. Sí, yo podría agregar, ante todo, Julia, yo pienso que hacía referencia a los resultados de la encuesta también, el hashtag UN75. Yo pienso que la intención del secretario general en impulsar este hashtag y esta encuesta era exactamente para poder recoger de parte de ciudadanas y ciudadanos del mundo sus perspectivas respecto a cómo es que las Naciones Unidas tiene que moldearse mirando hacia el futuro. O sea, es también interesante que el secretario general lo esté haciendo, y lo que va a hacer el secretario general es de ponerlo en la mesa de los Estados miembros. Los Estados miembros están muy interesados a entender también cuáles son esas perspectivas, qué es que se valora de las Naciones Unidas, qué se piensa que hay que cambiar de las Naciones Unidas en un contexto de evolución muy dinámico y rápido. No necesariamente podemos continuar a estar anclados al post-Segunda Guerra Mundial. Hay que también evolucionar sobre ciertos aspectos, y claramente los desafíos actuales, por ejemplo, el tema mencionado por Francisco sobre los comercios internacionales es fundamental. Nos pudimos cerrar y la pandemia tuvo lo peor de nosotros, o sea, sacó lo peor de nosotros. Hemos cerrado los espacios de comercio internacional y entrado en competición además alrededor de insumos médicos y equipamientos para salvar vida entre estados, en un momento en el cual verdaderamente la calidad del liderazgo global e individuales también se mide en estos momentos, y la gente mira. Entonces yo pienso que va a ser una oportunidad. Yo considero que la próxima Asamblea General va a ser una oportunidad para discutir exactamente estos temas, porque se ha puesto en evidencia también los déficits de parte de los Estados miembros, porque cuando hablamos de Naciones Unidas no es simplemente los funcionarios del sistema. Funcionarios de sistemas están ahí para impulsar políticas que son definidas a nivel de la Asamblea General, a nivel también de las resoluciones del Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que va a ser un momento clave. Claramente el status quo no va a imperar, ¿no? Los líderes mundiales están muy conectados a nivel del G20, pero a todos los niveles. O sea, también con esta práctica de estar conectados por Zoom. Ante todo, hemos reducido los costos de transacción para poder articular multilateralismo. Estamos muy conectados como funcionarios, pero también como estados. Y como funcionarios estamos conectados con estados a todos los niveles. Nunca en las Naciones Unidas, funcionarios del sistema de las Naciones Unidas iban a tener en un periodo de 5 o 6 meses 4 o 5 reuniones directas con el secretaria general adjunta, con jefes de agencia, con representantes de estados, etc. Esto está sucediendo también a causa de este encierro en el cual nos hemos visto obligados, ¿no? Ahora vamos a tener que en la medida que podemos, y mientras avanzamos hacia una salud, una protección de nuestra salud y de nuestra sanidad mental también en estos contextos, vamos a tener que también poder avanzar y trabajar y operar de manera mucho más decidida. Claramente en América Latina es todavía el foco, es el spotlight, como se dice. Va a ser difícil las aperturas que se quisieran activar, pero
se ve ya en Europa que aunque cierran, lo hacen de manera inteligente, no es todo el Reino Unido, por ejemplo, que cierra, son zonas específicas, etcétera. En Argentina misma, no es toda la Argentina que ha cerrado. A un cierto punto habían abierto varias provincias, tuvieron que recerrar, ahí también estamos, no tenemos la brújula, no somos Nostradamus, entonces tenemos que testear, y a veces se pueden hacer también errores y a veces se avanza, pero si no se hacen errores no se avanza tampoco. Bueno, muy bien, muchas gracias, Roberto. Inés, no sé si te estabas por hablar y yo te tapé. No, un tema que Roberto y también Francisco mencionaron, sobre todo sobre la Asamblea, el tema de los liderazgos, no solo de cuánto la ONU puede reafirmar su liderazgo y acercarlo en este momento tan caótico también, ¿no? Sino también si hay posibilidad de consenso en función de los liderazgos tan... Yo no quiero contradecir a Roberto, pero a mí me parece que hay una falta de conexión notable en ciertos liderazgos del mundo hoy. Y yo tengo mis dudas de que eso no vaya a ser mella en la Asamblea de la ONU. Creo que en especial dos de ellos, Xi y Trump, van a ir a plantear su posición como posiciones predominantes y siempre teniendo al otro como rival. Y no sé si vamos a poder salir un poco de ahí. Tengo mis dudas. Muchas gracias, Inés. Nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a darle lugar a la pregunta de Iván, que yo me comprometí a leerla porque no le funciona el micrófono. La pregunta de Iván era para Francisco y preguntaba lo siguiente. Salvando las grandes diferencias, ¿se puede comparar a la actual y futura situación con la Guerra Fría? Me refiero a la polarización entre dos potencias, China y Estados Unidos, la situación cuasi catastrófica que se pretende mejorar, el alineamiento de los países que buscan la ayuda de estas potencias para poder recuperarse, etc. Sí, bueno, creo que una diferencia importante y positiva es que el factor ideológico no es tan fuerte, ¿no? No está la rivalidad entre comunismo y capitalismo que incrementaba la intensidad del conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, especialmente al principio de la Guerra Fría. Otra diferencia es, particularmente para América Latina, es que el poder económico y eventualmente militar que tiene el país que confronta a Estados Unidos, en este caso es mucho mayor, ¿no? China es una potencia económica con mucha más presencia en América Latina, no solo por la compatibilidad económica de los países del Cono Sur, sino porque no existen las barreras culturales que existían en contra del comunismo. La Iglesia Católica, el sector privado, hoy no tienen ese nivel de rechazo por China, con lo cual va a ser distinto, ¿no? En continentes como América Latina. Así que te diría que básicamente eso es lo que se me ocurre. Lo que sí es lo mismo es que son dos grandes rivalidades que ocurrieron después de la invención de las armas nucleares, lo cual significa que un conflicto directo entre las dos potencias es casi imposible porque sería suicida, con lo cual las dos potencias van a resolver sus disputas. En otros ámbitos, como el cultural, el tecnológico, el político, y cuando lo hagan en el plano militar lo van a hacer a través de estados socios, proxies, cuanto más lejos mejor, que es otro llamado de atención para América Latina y América del Sur, que si Brasil va por un lado, se alía con China o Estados Unidos, nosotros con otro, lo mismo en Europa con Francia y Alemania, podemos sufrir un grado de conflictividad mucho mayor al que estamos acostumbrados y que se va a deber al conflicto global. Por eso, ahí vuelvo al tema de Brasil, es muy importante coordinar la política exterior de Argentina con Brasil y no caer en esta trampa. Muchísimas gracias, Francisco. Creo que fuiste bastante claro para con Iván. Y bueno, la verdad que me encantaría poder seguir charlando
hay muchísimas preguntas en el chat, pero nos quedamos sin tiempo. Así que disculpas a aquellos y aquellas que han hecho preguntas y no hemos tenido espacio para responderlas, pero la verdad que creo que fue una actividad muy interesante, que todos nosotros nos llevamos muchas cosas, yo estuve tomando nota, así que si alguien después quiere mis apuntes se los puedo pasar. Pero bueno, a modo de cierre, recordarles que este fue el primer encuentro de otros 2 webinarios más. El próximo va a ser sobre globalización, el miércoles 2 de septiembre, y el miércoles 16 de septiembre vamos a estar debatiendo sobre los avances tecnológicos, la ciencia y la tecnología, y cómo fue su adaptación en nuestras vidas durante la pandemia. Así que los invito también a sumarse a esos 2 webinarios. Y por último, recordarles que vamos a subir la grabación de este primer encuentro a nuestras redes sociales. De paso, les recomiendo que nos sigan. Somos Asociación Minu en Facebook, Instagram y Twitter, para que puedan después poder volver a encontrarse con este webinario y estén atentos a las invitaciones para los próximos. Así que, bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias, Inés, Francisco y Roberto. Fue un honor nuevamente, así que nos estaremos viendo, espero pronto, y un saludo extenso a todos los participantes. Tamar y Martín, muchísimas gracias también. No tengo más nada que decir, fue un placer, y bueno, damos por finalizado este primer ciclo, y este primer encuentro del ciclo. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos.